Los impuestos sobre la propiedad raíz que tenemos en el condado de Wake, condado de Durham y todos los condados alrededor, porque la verdad alrededor nuestro hay unos 17 condados que nuestro sistema de MLS cubre, tienen un impacto y es algo que queremos hoy explicarte un poco más. ¿Cuál es el valor que cargan? ¿Cómo han venido cambiando? ¿Cómo impactan los pagos? Ten presente regularmente que si tú estás comprando, por ejemplo, una propiedad en cash, en efectivo, el 30% de nuestros clientes lo hacen así. Como tú no tienes un pago de hipoteca, vas a tener que pagar básicamente dos cosas al año. El impuesto de la casa a la ciudad y el condado y el seguro de incendios y riesgos, que es voluntario, es opcional, pero siempre lo recomendamos. Y eventualmente habría una tercera, que es si la propiedad que compraste está en una subdivisión donde hay cargos específicos de ese condominio, de esa urbanización, entonces también ellos. Pero cuando tú tienes un préstamo en una vivienda, hablemos específicamente, la mayoría de los bancos, no todos, tienden a incluir en el pago mensual 5 aspectos, que son el abono al capital o principal, los intereses, el seguro de incendios y riesgos, el impuesto de la propiedad y también el seguro de hipoteca. Pero hablemos hoy de lo que son los impuestos a la propiedad. Lo que acabo de decir es, en los pagos mensuales, en la mayoría de los pagos ya están incluidos esos pagos de impuestos de la ciudad y del condado. Entonces, el valor de que pagas de impuestos va a impactar tu pago mensual, no por los intereses, sino porque es uno de los factores que van a sumar dentro del pago mensual. No es lo mismo que yo tenga una propiedad que pague $6,000 al año en impuesto a otra propiedad que pague $2,000 de impuesto, porque si divides eso entre 12 meses, el impacto en el pago mensual es dramático. Ahora bien, punto a tener en cuenta, si la casa está ubicada normalmente cerca a la ciudad donde estás, va a tener impuesto para la ciudad, pero también va a tener un impuesto del condado en el cual se encuentra ubicada la ciudad. Sin embargo, si esa propiedad que estás comprando se encuentra en las afueras de la ciudad, fuera de los límites de esa ciudad, entonces solo vas a tener un impuesto dentro de los impuestos de bienes raíces o de propiedad. Y este va a ser el del condado. Eso impacta. ¿Cuáles son los valores aquí? En términos generales podríamos hablar de que el 1% es el promedio de los impuestos que pagas. Pero ese 1% ¿contra qué valor lo comparo? Ese 1% va contra el valor que esa ciudad y condado tienen estimado que vale la propiedad que tú estás comprando. Ahora bien, una propiedad puede ser, espero no enredarlos con esto, que si tiene $500,000 de valor real en el mercado, esa propiedad entonces puede tener un valor en el condado de unos $400,000 y los impuestos van a ir de acuerdo a eso. O puede ser en algunos casos que esté en $600,000 en el condado. Lo regular sería que estuviera al mismo valor que estamos hablando, o sea, los $500,000, pero puede variar. En este caso, aquí, la mayoría del tiempo que hemos hecho y practicado este negocio de bienes raíces, nos hemos encontrado con que el precio que tiene el condado tiende a estar por debajo del precio real de mercado. ¿Cuál es el efecto? Sencillo, pagas menos de lo que realmente deberías estar pagando, porque si mi casa vale $500,000 y yo pagar el 1% de $500,000, pues son $5,000. Pero si el condado la está evaluando en $350,000 o $400,000, pago solo $3,500 o $4,000. Esa es la realidad de aquí. Ahora bien, existen condados como el condado de Wake que tiende a estar cobrando el 1%. Condados como algunas zonas del condado de Franklin tienen 1.3% y 1.5%. Condado de Durham, 1.3%. Donde se encuentra ubicado Chapel Hill, Orange o Chatham County tiende a ser 1.3%. Pero también los otros, Johnston y otros condados alrededor, están alrededor del 1%. La mayoría entonces alrededor del 1%. Pero entonces, ¿qué pasó últimamente? Últimamente en esta zona, esos porcentajes se mantuvieron. Han estado por los últimos 15 años que hemos hecho este negocio de bienes raíces aquí. Sin embargo, por largos años, las ciudades y los condados no habían actualizado los valores que ellos tenían registrados para las propiedades. Y tú ibas a mirar y estabas pagando bien bajito, súper barato, lo cual era maravilloso. Hace pocos meses atrás hicieron una actualización de los precios. Esto implicó que en la mayoría de los casos, no todos, las casas subieron de valor porque el mercado después de la pandemia ha subido en precios bastante considerablemente y los precios subieron, consecuentemente el 1% de un valor mayor es superior
y eso implica que automáticamente va a ajustar los pagos mensuales de los préstamos que estás haciendo, porque ya dijimos que ese es uno de los componentes del pago mensual. Así que cuando tú vas a comprar una propiedad, tú tienes que tener en cuenta y preguntar cuántos son los valores que se pagan por impuestos de propiedad de la ciudad o del condado. ¿Tengo los dos? ¿Tengo uno solo? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Han cambiado? Ese es un factor que va a impactar tu pago mensual. Así que es uno de los temas a tener en cuenta siempre, y en esta zona en general. Cuando yo escucho tantos clientes que atendemos viniendo de fuera del estado de Carolina del Norte, que aquí tenemos en términos generales impuestos a la propiedad que son mucho más favorables que muchos otros en muchos otros estados. Muchísimas gracias por seguir nuestro canal, o al menos si no te has suscrito, por ver el video o uno de los videos que promovemos aquí. La verdad es que este canal inició para educar y para llevar información, y es esa la razón por la cual seguimos aquí. Con lo cual, si tú tienes ideas, si tú tienes sugerencias o preguntas específicas, puedes escribirnos, por favor. Nos encantaría escuchar de ti y considerar si tienes temas específicos que quieres que tengamos en los próximos videos. Asimismo, recuerda que tienes otras fuentes de información además de nuestro canal de YouTube. Es nuestro sitio web corralesre.com, www.corralesre.com, y puedes seguirnos también con más información en las diferentes redes sociales. Además de YouTube, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, y también nos puedes encontrar en LinkedIn. Así que muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir trabajando fuerte para darte contenido de valor.